Los rollos de canela son ricos, pero ¿saben qué es más rico? Los rollos de tocineta. Lo primero, preparar la tocineta. Ya en mi canal tengo un video muy detallado sobre cómo preparar una tocineta ahumada en casa. En la descripción y en la tarjeta de la esquina se los dejo por si quieren verlo luego. Por supuesto, esta receta se puede preparar con tocineta del supermercado, pero si quieren darle ese extra de sabor, hacerla en casa es muy recomendable. Como con cualquier proceso de charcutería, se inicia siempre pesando la pieza. En este caso es tocineta cruda o panceta de cerdo, eso sí, sin piel. El peso del corte dicta cuánta sal común y sal de cura se debe agregar a la salazón para curado. Yo uso el 2% de sal común, puede ser de mesa o marina, pero puede ir desde el 1 hasta el 4% dependiendo del gusto personal. Eso sí, de la sal de cura número 1 o sal de Praga número 1 es siempre el 0.25% del peso total del corte. Los siguientes ingredientes o potenciadores de sabor son a gusto, pero una buena medida es el 2% de cada uno. Yo usé azúcar, cebolla y ajo en hojuelas, pimienta negra y semillas de chile o en hojuelas. Se mezcla bien y luego se masajea todo esto sobre el corte, asegurándose de cubrir toda la superficie y no dejando nada en la bandeja. Normalmente curo en punto de equilibrio donde el corte junto con la salazón se sella al vacío. Una vez empacado se va para la refrigeradora por unos 5 a 7 días. Una vez pasados los días de curado es momento de ahumar la tocineta. Como ven, la tocineta ha tomado un color rojo profundo gracias a este proceso. Las especias que están en la superficie se pueden retirar enjuagando el corte bajo agua fría, pero si lo desean pueden dejarlas y eso también formará una rica corteza durante el ahumado. Se configura la parrilla para cocinar a fuego indirecto y se precalienta a los 150 grados Celsius o 300 Fahrenheit. Una vez llegado a temperatura se coloca la tocineta en la zona fría de la parrilla y se agrega la madera para ahumar. Yo usé 3 trozos de manzano. Después de un par de horas, ojo cómo quedó esta tocineta. Una buena corteza rojiza de ahumado, una belleza y les digo el sabor que tenía. La idea es cocinarla hasta llegar a los 65 grados Celsius o 150 Fahrenheit internos. A mí se me pasó un poco por encima de los 70 grados Celsius o 160 Fahrenheit, pero no hay ningún problema. Eso sí, ojalá que no se pase de los 80 grados Celsius o 175 Fahrenheit para evitar que la grasa se derrita demasiado. Y lista esta tocineta casera. Les aseguro que el extra trabajo vale muchísimo la pena. La tocineta del supermercado no se le acerca, pero ni a leguas. Y si les está gustando este video, les pido por favor dejar su like. Yo se los agradezco un montón. Y es momento de preparar el siguiente componente y jugador estrella de la receta: jalea o mermelada de tocineta. Esto no solo sirve para el rollo, es excelente en hamburguesas o hasta para picar en la mesa como una entrada. Es realmente increíble. Se corta la tocineta en rebanadas de buen tamaño. Recuerden que la tocineta se va a reducir entre más se cocine porque la grasa se derretirá. Luego se corta cebolla en brunoise o cubos gruesos. Si no les gusta, no teman porque se va a caramelizar y quedará solo su sabor dulce. Y si no les gusta la cebolla caramelizada, pues les recomiendo ir a revisarse. Sobre un sartén frío se agrega toda la tocineta y se cocina a fuego medio bajo hasta que se haya derretido mucho de su grasa y esta empiece a burbujear. Para este punto la tocineta debería estar bien dorada, pero si todavía no tiene ese colorcito es recomendable dejarla cocer un poco más. Llegado a este punto, se retira toda la tocineta y se reserva. Se retira también el exceso de manteca, dejando apenas un poco para caramelizar la cebolla. Se sala un poco para ayudar en el proceso de extracción del exceso de agua y acá se dejan cocinar. Para caramelizar cebolla no es necesario agregar azúcar, pero para esta receta sí lo hice, porque esta jalea tiene que quedar un poco dulce, entonces se viene azúcar. Yo usé como 4 a 5 cebollas medianas y agregué como 2 cucharadas de azúcar. Adicional por sabor y color paprika ahumada. Se cierra con bourbon y se deja cocinar hasta reducir completamente el licor. Si no les gusta el bourbon o del todo no consumen alcohol, pueden reemplazarlo por un buen fondo o caldo. Durante el proceso agregué más bourbon cuando se empezaba a quedar seco. Se debe cocinar hasta llegar a esta textura bien espeso, que cuando se pase el cucharón por el medio deje marcado el paso, se verá justo como una jalea. Se regresa a la tocineta para incorporarla y se cierra con un chorrito de vinagre para balancear sabores. Yo usé balsámico. Se deja un poco cocer para que la tocineta se incorpore por completo con la cebolla y así quedó esta jalea. Es un regalo de los dioses. El
El último componente para hacer los rollos es la masa. Como siempre, en la descripción les dejo los ingredientes, cantidades y porcentajes panaderos. Lo primero es disolver la levadura en agua tibia a no más de 40 grados Celsius o 110 Fahrenheit y se deja reposar hasta que se forme una espuma en la superficie. Si no se forma, lo más probable es que la levadura no esté en buen estado y se necesite usar otra. En otro tazón se agrega la harina de fuerza, sal, huevo, yo lo agrego batido solo para agregar la cantidad necesaria, azúcar y el agua con la levadura disuelta. Se mezcla hasta formar una masa homogénea y que se incorporen completamente todos los ingredientes secos y líquidos. Se cierra con la mantequilla a temperatura ambiente y se sigue batiendo hasta incorporarla completamente y que la masa pase la prueba de la membrana. Estirando un pedazo de la masa debe formarse una membrana translúcida que no se rompa. Si se rompe es necesario seguir amasando. Se pasa a un tazón para que fermente tapado hasta que doble su tamaño. Pasado el tiempo de la primera fermentación se desgasifica la masa y se forma un bollo nuevamente. Esto ayuda mucho para estirarlo. Pueden agregar un poco de harina sobre la mesa o la superficie de trabajo para evitar que se pegue. Y para estirarla recuerden siempre hacerlo desde el centro hacia los extremos. Se estira hasta formar un rectángulo más homogéneo posible con un grosor de unos 2 a 3 milímetros. Con la masa estirada es momento de embarrarle una fina capa de la jalea de tocineta. Recuerden colocarla a temperatura ambiente o también puede ser fría. Nunca caliente porque podría perjudicar el proceso de fermentación. Yo llené la mitad con la jalea y la otra mitad con queso. Yo sé de ese que venden ya rallado para pizza del supermercado. Luego se empieza a enrollar sobre sí mismo, procurando que quede bien talladito, bien apretado. Una vez formado me ayudé con hilo dental para cortar los extremos, pasando el hilo por debajo y se cruza hasta hacer el corte. Luego hice una pequeña marca cada 3 centímetros para sacar rollos del mismo grosor e hice lo mismo con el hilo para cortar. En teoría al hacerlo con hilo el corte es más prolijo, pero la verdad ya para cortar los últimos rollos fue un dolor porque se llenó de grasa. Si no les interesa que sea 100% prolijos estos cortes, pues mejor lo hacen con un cuchillo. Se colocan los rollos sobre una bandeja, ojalá con papel para hornear o más de silicón por debajo para que los rollos fermenten, crezcan y no se peguen. Recuerden taparlos durante el tiempo de fermentación. De igual manera lo que se busca es que doblen su tamaño. Pasado el tiempo de fermentación se precalienta el horno a 175 grados Celsius y les puse un poco más de queso por encima para que gratine durante el horneado. Se hornea por 15 minutos hasta que el queso esté bien dorado y listos estos rollos de tocineta que son puro sabor. A probar esta vara. Y bueno, aquí está el rollo de tocineta, tocino, panceta, bacon, como quieran llamarle en su país. Huele muy bien. Queso con azúcar, con tocineta, pancito. Yo creo que no hay mucho pierde. No sé si será mejor que un rollo de canela común y corriente, pero la verdad es que se apetece. Y pues bueno, a probar a ver qué tal. Ahí ese cortecito aquí al medio, como ven, en el centro el quesito y a los lados la tocineta. Creo que hubiera sido mejor que tuviera tocineta por todas partes, pero bueno, esta jalea de tocineta la verdad es que reduce bastante, no rinde muchísimo y yo creo que me faltó, entonces hay que doblar un poco las cantidades, pero la verdad es que nada mal, vamos a probar a ver qué tal. Son varias cosas, la verdad está más dulce de lo que yo hubiera pensado, pero así entrada se siente dulce, entonces no es tanto como un pan salado, más bien como un pan dulce. Después se siente el queso, la textura del pan suavecita, el crocante, la tocineta, el saborcito de la cebolla, pero la verdad es que es un buen invento. No sé si lo habré inventado yo, tal vez y sí. Tal vez y sí, no sé, pero la verdad es que nada mal. Ahí se ven los pedacitos de tocineta. La verdad es que quedo muy contento con este resultado. Yo creo que no había donde perder. Es tocineta con queso, con pan. Combinación súper clásica, pero en esta forma se disfruta bastante, la verdad. El mejor estilo de rollo de canela, pueden separarlo por capas y comérselo, si no es que se les caen los pedacillos por ahí. Y bueno, aquí lo tuvieron, rollo de tocineta, algo distinto para hacer si tienen tocineta casera, que les sobre por ahí. Aunque bueno, difícilmente sobra, pero tal vez es un buen proyecto ahí a fin de semana, si quieren hornearse algo diferente, algo rico, para disfrutarlo con café o con lo que ustedes tengan, una birra incluso, o más whisky para que le entren, más bourbon para que le entren. Y como siempre, si les gustó el video, pues ya saben qué hacer, dejen su like, también suscríbanse, y pues nada, ya, déjenme comer tranquilo. Adiós.